Con todo, les damos la más cordial bienvenida a la Escuela de Perfeccionamiento Profesional del Colegio Odontológico de Lima. Esta noche tenemos el agrado de presentar a la doctora Karin Galia. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Le damos Bien, la más cordial bienvenida a nombre del doctor gracias. Jorge Manrique, director de la escuela, y del doctor José Ricardo Rojas, decano del Colegio Odontológico de Lima. Le damos la más cordial bienvenida a usted y a todos los participantes. Esperamos que esta noche sea totalmente de su agrado y que puedan lograr tener las expectativas que ustedes necesiten. Doctora, ¿me permite presentarla? Por supuesto, gracias. Vamos a iniciar presentando a la doctora Karin Galia Ávila Caro, quien es egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar de la UNCLA, maestría en Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios avanzados en la maestría de Administración de la Salud de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Tiene posgrado en Arco Recto Filosofía Rock en la Universidad de Buenos Aires. Posgrado en Microimplantes en Ortodoncia en la Universidad UCA de Buenos Aires, Argentina. Posgrado en Mecánica de Tratamiento con aparatos interactivos de autoligado. Doctora, es un placer una vez más tenerla aquí. Bienvenida a su casa, la Escuela de Perfeccionamiento. La doctora ha sido docente de nosotros por años y de verdad le damos la más cordial bienvenida de tenerla otra vez en su casa, doctora. Puede usted iniciar. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Gracias, Elizabeth, por tus palabras. Gracias. Un agradecimiento al director de escuela y al decano por la oportunidad de poder brindar esta conferencia. En realidad, para mí, siempre tengo consultas acerca de cómo trabajar con pacientes que se encuentran en crecimiento, cómo diagnosticarlos. Digamos que los pacientes que se encuentran en crecimiento suelen tener muchos inconvenientes a la hora de trabajar. No tenemos todo el tiempo porque a veces los módulos que se dictan son genéricos de básicos, intermedios, avanzados o puntuales. Entonces, en esta oportunidad he querido darles a ustedes algunas herramientas para que puedan trabajar en el tratamiento precoz de pacientes en crecimiento, que es lo que yo realizo. Y qué mejor que compartirlos con este público selecto que se ha reunido esta noche. Vamos a empezar. Diagnóstico en ortodoncia. En primer lugar, nosotros trabajamos bajo un diagnóstico basado en evidencias, ¿no? Que esto, como su mismo nombre lo indica, es que tenemos que recopilar datos precisos e información disponible de un momento histórico que ha pasado durante la etapa de vida del paciente. ¿Qué es lo que trabajamos en la ortodoncia moderna hoy en día? Esto es sacado del libro de Nanda. En primer lugar, nosotros analizamos las maloclusiones, el análisis facial y la adecuación de las vías respiratorias. De esa manera vamos a planificar el tratamiento. Punto número 2, nosotros tenemos que ver el diagnóstico transversal, sagital y vertical. La otra vez conversaba con una doctora y me decía, doctora, pero si trabajamos al paciente desde el punto de vista transversal, ¿ya soluciona el caso? No necesariamente, porque podemos tener un paciente que tenga un problema transversal, a la vez un problema sagital, o probablemente un problema vertical, sagital, etcétera. O puede tener los tres, el combo completo. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que tener cierta disposición para poder trabajarlos y definir la maloclusión que se da mediante factores ambientales y mediante factores genéticos. Lo que es ambiental lo podría intentar corregir, pero en lo que es genética
simplemente lo puedo redireccionar. Y es allí el punto número 1 de trabajo, ¿sí? Ahora, el título de la conferencia es Tratamiento Precoz, ¿sí? Y el objetivo es corregir los desequilibrios esqueléticos, dentoalveolares, esqueletales, musculares ya instalados y mejorarlos en pacientes en crecimiento. Ojo que si tenemos un paciente en crecimiento, vamos a ver las etapas de vida también, ¿no? Nosotros podemos tener en los pacientes en crecimiento pérdida prematura de piezas, problemas de apiñamiento dentario, maloclusiones, hábitos. Podemos tener problemas transversales, presencia de piezas retenidas. Podemos tener también problemas verticales. Entonces, es cierto de que cuando nosotros tenemos un caso clínico, ese caso clínico no va a ser igual al que pueda tener otro colega o que te llegue el mismo, ¿no? Y es ahí la complejidad que tiene el trabajar con ortodoncia y las herramientas que tenemos en ortopedia maxilar y en ortodoncia removible para poder apoyarnos poco a poco. Entonces les he traído acá un poquito de cada cosa para que ustedes se puedan ir ordenando. El tiempo ideal, en general hay pacientes que aceptan bien la aparatología desde los 6 años y que es removible. Cuando es ortodoncia fija, lo empezamos cuando está, yo en mi caso aprovecho el crecimiento para trabajar con ortodoncia removible y ortopedia, y de lo contrario paso a trabajar con ortodoncia. Entonces, esta es una paciente. ¿Qué es lo que identificamos cuando el paciente llega? Desde el punto de vista facial, podemos darnos cuenta que esta paciente tiene unas fascias de respirador bucal, ¿no? Y es lo primero, el primer impacto que nosotros tenemos que revisar a la llegada del paciente al ingreso de la consulta. Luego tenemos otra etapa, que es la adolescencia, que siguen estando en crecimiento entre los 12 y 14 años, que es una etapa, y los 15 y los 17 años, que es otra etapa. Ya ellos se encuentran en dentición permanente, pero no los debemos de descuidar porque justo es la etapa de la rebeldía. Y a mí me gusta tocar, he tenido la oportunidad de trabajar en focus group con adolescentes, y es muy interesante, y siempre lo divulgo, cómo nosotros podemos ir manejando de acuerdo a las edades y qué importancia que tiene eso. Porque ellos también se encuentran en crecimiento y porque lo que buscamos es resolver esa maloclusión. Entonces, desde el punto de vista para el diagnóstico, en ortodoncia necesitamos, punto número 1, el análisis extraoral, luego el análisis intraoral y los análisis auxiliares. Ahora, dependiendo de la edad, voy a tener que solicitar lo que el paciente requiera, ¿ok? El análisis cefalométrico es un análisis auxiliar que en pacientes en crecimiento vemos principalmente la dirección de crecimiento, la diferenciación entre la posición de las bases maxilares, la evolución del maxilar inferior y la inclinación axial de los incisivos superiores e inferiores. Cuando ya estén en dentición permanente, podemos pedir un análisis más completo, ¿no? De todo, que nos va a indicar todo aquello de lo que necesitamos. No dejar de lado el análisis de modelos de estudio para ver el espacio requerido, el espacio disponible, ¿no? La discrepancia. ¿Cuáles son los análisis que vemos en dentición mixta? El índice de Pont es uno de los índices que hemos trabajado nosotros en ortopedia, ¿no? Y el de Corehouse, que es uno de los pocos que mide el análisis transversal en análisis de modelos. Luego, el que es un poco sesgado es el análisis de Moyer y el análisis de Tanaka, porque tiene que tener ciertas características en dentición mixta para yo poder utilizarlos. Y en dentición permanente tenemos el análisis también de Pons, el índice de Pons que también lo podemos usar, que es uno de los pocos que mide análisis transversal, el discrepancia alveolo-dentaria y el índice de Bolton, que es el universalmente conocido, y cuando ustedes vayan a una conferencia siempre les van a hablar del índice de Pont, cuánto es la diferencia en el índice de Pont. Entonces, cuando nosotros también trabajamos el diagnóstico, tenemos que ver qué tipo de maloclusión tiene este paciente desde el punto de vista de Angle, que es anteroposterior, el tamaño de los maxilares, verticalmente, también si es dólico besobraqui y transversalmente si es un transversal
moderado, leve o severo. Ahora, empezando con dentición mixta y pacientes en crecimiento, ¿qué podemos manejar? Podemos manejar lo que todos ya conocemos, que es la ortodoncia removible, y lo que les he venido a hablar un poco, que es ortopedia maxilar. La solución de presencia de dientes impactados o supernumerarios, los sistemas 2x4 de ortodoncia fija y ortodoncia fija en muy pocos casos. Ustedes también lo pueden colocar, pero ¿qué pasa? Que dentro de todo, al estar en dentición mixta, hay que ver el tamaño de las raíces para no provocar una reabsorción. Entonces, nosotros tenemos, desde el punto de vista de ortodoncia removible, que vamos a trabajar con ortodoncias ligeras y continuas. Y cuando trabajamos con ortopedia funcional, también vamos a trabajar con fuerzas ligeras y continuas, pero hay una ligera diferencia entre cada uno de ellos, que uno es puntual y el otro es redirección de crecimiento. Y cuando trabajamos con ortopedia dentofacial o disyuntores o máscaras, vamos a trabajar con fuerzas más pesadas. Entonces, ¿qué pasa en la dentición permanente? ¿No? Nosotros tenemos otro grupo de pacientes que están en crecimiento, que también ya están en dentición permanente, y para ellos los tratamientos son con ortodoncia fija, con o sin extracciones, camuflajes, tratamientos con fuerzas pesadas, disyuntores. ¿No? Eso solamente para enumerar un poco. Y esto era de lo que les comentaba, ¿no? ¿Para qué utilizo yo una placa activa? Para realizar un movimiento dentoalveolar intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo trabajar con una placa activa para mejorar transversalmente un paciente, por ejemplo, pero este movimiento va a ser dentoalveolar y se le denomina intermitente porque cuando el paciente lo utiliza, va a actuar esa aparatología, pero si se lo retira, no va a actuar, por eso es intermitente. Mientras que un aparato de ortopedia, como por ejemplo este Bionator, va a ayudarme. Ambos son hechos en acrílico, pero uno de ellos lleva una mordida constructiva, que es una mordida de trabajo especial que me va a ayudar a redireccionar el crecimiento, va a tener una acción a nivel muscular y es una aparatología que apoya el crecimiento. Yo juego con ese crecimiento, lo redirecciono y no solamente ayudo en eso, sino también trabajo con muchas cosas más, como este paciente, por ejemplo, que llevó una aparatología de ortopedia y mi objetivo no es alinear los dientes. Fíjense que ese paciente tiene una mordida profunda. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Generar un estímulo para mejorar esa musculatura y a la vez conseguir resultados, ¿no? Es importante que el paciente lo utilice porque es una aparatología bastante grande, lleva acrílico y, bueno, como podemos ver, la característica de esta aparatología es que va suelta en boca. Este, por ejemplo, es un paciente con hipofunción porque miren la musculatura que está alrededor, está completamente flácida. Y el trabajo que va a hacer esa aparatología va a ser el estímulo, ¿no? Estimularlo de esa manera también, hacer que las piezas dentarias puedan tener una fuerza y quién sabe puedan también mejorar su posición. Pero el objetivo principal es mejorar la musculatura, redireccionar el crecimiento y apoyarnos, porque eso está yendo directamente hacia el sistema nervioso central y se queda grabado en la memoria. Entonces, cuando se produce un desequilibrio, se genera un cambio de funcionalidad. Todos nosotros caminamos, todos nosotros estamos hablando, algunos bien, algunos mal, y nosotros nos vamos a acomodar a una nueva situación. Entonces, ¿qué hace el aparato de ortopedia? Ok, yo voy a mejorar lo que está alterado, lo voy a mejorar, porque es un tratamiento integral que va a mejorar hasta la posición postural, ¿sí? Y lo otro es que se queda instalado en nuestro sistema nervioso central y va a poder ser algo que va a ser por siempre, a lo contrario de una placa activa que también es muy útil, porque puedo hacer pequeños movimientos dentarios en un paciente que está en recambio, en ortodoncia mixta, en dentición mixta, y yo voy a poder aplicarle pequeñas fuerzas, pequeños puntos para yo poder mejorarlo. El uso de las placas activas
también provocan un estímulo y en sí el acrílico apoya a la erupción dentaria. Como es el caso de este paciente que tiene un diente supernumerario que evita que esta pieza pueda erupcionar. Al colocar una placa activa, él tiene 7 años, no le puedo colocar a esa edad mayor aparatología, ¿no? Con las justas va a aceptarme una aparatología removible, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, está formándose esta pieza y este diente supernumerario les cuento un poco cómo es que a la hora de extraer no fue tan sencillo porque está bastante fijado, ¿no? Esta característica de dientes supernumerarios que están en este centro no son fáciles de extraer como cualquier pieza decidua. A la par también se le vio lo que es la secuencia de erupción que ustedes tienen que ver en una tablita a qué edad debe erupcionar cada pieza. Si este paciente tiene 7 con tendencia a cumplir 8 años, ya esa pieza está con un retardo de erupción, ¿no? Entonces, inmediatamente la radiografía panorámica. Al producir estímulo en esa placa, porque nosotros trabajamos bajo estímulos, podemos hacer de que el paladar también tenga una función de desplazamiento y a la vez pueda permitir crear el espacio para que esta pieza pueda erupcionar. Aquí no utilicé ningún botón, no le hice una cirugía ni nada, simplemente le coloqué una placa activa y estimulé el crecimiento de esas piezas dentarias para que los gérmenes vayan erupcionando y a la vez se vaya estimulando la acción mientras utilizaba la plaquita con este tornillo, ¿sí? Que no es rápido. Tiene que ser paulatinamente que nosotros vamos aperturando ese espacio. Y en la segunda radiografía panorámica que se sacó, nosotros observamos que efectivamente esta pieza venía viniendo ya formada completamente solamente con el uso de esta aparatología. Como siguió usando esta aparatología y para ver si esta pieza iba a erupcionar o no, ¿no? Y el paciente rechazaba totalmente cualquier tratamiento quirúrgico invasivo. Entonces, lo que se hizo fue sacar una tomografía, que, bueno, no he traído lo completo, simplemente este es un resumen, para ver cómo es que se encuentra y si es que esta pieza puede erupcionar. Después de 6 meses de ver la tomografía, ver que a nivel transversalmente también había sido muy parejo, no era simplemente dentoalveolar, sino también que había producido un estímulo a nivel del paladar, esto se había reorganizado y había permitido salir la pieza dentaria sin necesidad de producir ninguna tracción. Lo poco que queda ya te dejo a que el paciente termine de la erupción completa y posteriormente se reiniciará el tratamiento con brackets. Solamente cuando realizamos una aparatología removible, pero el tema es el límite, cuándo, cómo y por qué la puedo realizar, ¿no? Entonces, los conocimientos básicos, si ustedes los dominan y ustedes lo practican, y cuanto más casos vean y cuanto más se documenten en algún curso, puede hacer que ustedes mejoren. Yo trabajo en diagnóstico en diferentes tipos de pacientes, no solamente en niños. Me gusta mucho trabajar en niños de estas edades, en adolescentes, en adultos, en asimetrías, que es lo que se presenta día a día en mi consulta y en el trabajo que yo realizo. Ahora vamos a ver un poco de la maloclusión clase 2 división 1. Les presenté un caso que era el principal problema, que una pieza se encontraba impactada y su problema principal era que había apiñamiento, etcétera, y realizamos la tracción. Y para eso funcionó muy bien una aparatología removible. Pero cuando nosotros tenemos una maloclusión con un ya componente esqueletal, como es una maloclusión clase 2 división 1, nosotros vamos a tener otro tipo de inconvenientes, como por ejemplo, transversalmente, falta de desarrollo, una compresión, una mordida cruzada, una mordida abierta, ¿no? Y un problema antero-posterior de una relación clase 2 de ángulo.
que puede ser o como puede no ser. Entonces, en este tipo de pacientes que se encuentran esqueletalmente comprometidos, en crecimiento nosotros podemos utilizar los aparatos funcionales que yo les estoy hablando. También podemos utilizar propulsores mandibulares, que son los que estimulan a la mandíbula para avanzar ese overjet que está descompensado. Y el anclaje esqueletal también. Y sin crecimiento, ya cuando el paciente terminó de crecer, nosotros trabajamos camuflajes o cirugía ortognática. Y en pacientes en edición permanente, camuflaje también, ¿sí? Siempre lo digo, y siempre hay que hablar con el paciente, ¿no? De que él, cuando está en un clase 2 esqueletal, su primer alternativa de tratamiento es cirugía ortognática, siempre. Pero nosotros lo que normalmente realizamos es camuflaje. Ahora, ¿qué sucede en los pacientes clase 3? Estos pacientes son, digamos, los más complejos porque tienen un componente de desarrollo hereditario muy amplio y de desarrollarse hasta tardías edades. No se manifiestan a veces tempranamente y lo peor es que hay un crecimiento residual. ¿A qué se denomina un crecimiento residual? Que cuando nosotros ya terminamos el pico de crecimiento, entonces estamos muy bien, vamos manejando bien el caso, pero posteriormente se desliza la mandíbula y crece más. Y no hay cómo detenerlo. Entonces, estos sí son los pacientes que digamos que tienen mayor complejidad. Siempre me preguntan, ¿es mejor un clase 3 en la consulta o un clase 2? Ambos son complejos, pero siempre es mejor un clase 2 o un clase 3. Y hay que estudiarlos un poquito más. Y hay que mejorarlos lo que se pueda a tempranas edades con aparatologías funcionales. Entonces, los elementos que estimulan la propulsión mandibular, aumento de la longitud del cuerpo, asimetrías, el tercio medio del rostro está disminuido. Y este es un ejemplo típico de un paciente en crecimiento pequeño que está en clase 3, ¿no? Hoy día les he venido a hablar un poco de pacientes que son niños, pero porque es poco probable que yo los toque en algún curso, no hay mucho tiempo, y a la par, porque siempre tengo consultas al respecto. Entonces, un paciente clase 3, el tercio medio del rostro es deprimido, no es como si acá tuviéramos una depresión. Observen, también está muchas veces más, no hay una proporción exacta, el tercio medio es mayor que el tercio superior y el tercio inferior, ¿no? Y tiene la característica de una mandíbula protrusiva. McNamara observó que hay un 20% de protrunatismo mandibular, 25% de insuficiencia maxilar, 22% por combinación de ambos y 33% por anomalía dentoalveolar o pseudo clase 3, ¿no? Los pseudo clase 3 son los que son clase 1, esqueletales, pero tienen muchas características de clase 3 con las mandíbulas adelantadas. Entonces, el tratamiento puede ser por prognatismo mandibular, por insuficiencia maxilar, por combinación de ambos, por anomalías dentoalveolares y pseudos clase 3. Nosotros no solamente tenemos un solo tipo de clase 3, sino tenemos una combinación bastante variada para poder trabajarlos. Ellos principalmente tienen un problema anteroposterior y puede estar combinado con un problema vertical y transversal, aunque el problema transversal no está presente en todos los pacientes clase 3. Tienen que ver siempre si el paladar permite o no una disyunción o permite o no una expansión en general. ¿Cuáles son los estudios radiográficos relacionados a la clase 3? Las medidas angulares de Ricketts, el ANB, la convexidad para determinar si es clase 3 o no. En las medidas lineales de McNamara nosotros trabajamos también con la diferencia del el punto Pogonion con respecto a al que forma 90 grados, ¿no? Es la NPER. El tratamiento de la clase 3 está relacionado dependiendo a la severidad de la maloclusión. Si el paciente requiere cirugía ortognática, no hay nada que lo podamos
que podamos hacer al respecto. Hay que ver y tener un límite de cuánto podemos trabajar. Lo que sí podemos hacer es trabajar preventivamente en pacientes que están en crecimiento para poder redireccionar ese crecimiento, ¿sí? Puede ser desde una mordida cruzada anterior o hasta una clase 3 esquelética con una displasia del maxilar inferior. Entonces, los tratamientos alternativos son ortopedia, ortodónticos con camuflaje y quirúrgicos. En ortopedia, este es un aparatito denominado Frenkel. Siempre tienen una mordida constructiva, que es una mordida de trabajo, y la característica es de que cuando ustedes hagan la mordida constructiva o la mordida de trabajo, lleven lo más hacia atrás la mandíbula, porque con lo que trabajamos principalmente es con la posición del maxilar inferior. En el caso de clase 2, nosotros adelantaremos la mandíbula, y en el caso de clase 3, lo llevaremos lo más que se pueda céntrica para que este paciente pueda tener una mejor posición, y no, como ya de por sí son dólicos, nosotros no intentamos tener un espacio una mordida constructiva tan amplia, tan alta, ¿no? Entonces, podemos usar Pionators también, dependiendo a lo que nosotros requeramos. Y otro elemento importante es el arco de Eschler, ¿no? El Eschler también ayuda a estimular el desarrollo del maxilar superior. Utiliza el control de los incisivos inferiores, pero también estas anzas sirven de estímulo a nivel del maxilar superior, en la medida que se puedan construir, ¿no? Como en este paciente que también nosotros tenemos una relación esquelética clase 1, un pseudo clase 3, pero salió en la cefalometría que tenía un prognatismo mandibular. El uso del arco de Eschler apoya bastante a este tipo de pacientes, y cuando muchas veces está con un overjet y un overbite al límite, es mejor levantar ligeramente la mordida para lograr resultados adecuados y descruzar la mordida. En el caso de una disyunción con el uso de la máscara facial, nosotros, previa a la tracción posterior-anterior, debe ser necesario realizar una disyunción para un éxito y estimular de esa manera la tracción posterior-anterior. Y el objetivo es realizar una disyunción para activar las suturas nasopalatinas y medias, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las desventajas que tiene el uso de la máscara facial? Que el uso debe ser prolongado, aproximadamente 14 horas al día, para que podamos tener un adecuado resultado. Debe dar resultados en 6 meses si se utiliza adecuadamente, o en 3 meses nosotros podemos lograr resultados. Pero siempre, en todo paciente que nosotros llevemos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, bueno, en el caso de la máscara, nosotros vamos a llevarlo hacia adelante para descruzar. Siempre es necesario excedernos, ¿sí? Excedernos, o sea, hacerlo más allá de donde nosotros queremos que quede. Y en el caso de usar un propulsor mandibular, que es otro caso diferente, en una clase 2, división 1, también debemos llevarlo a borde, en el caso de un propulsor mandibular, que es diferente al uso de la máscara facial. Siempre sobrepasarnos. ¿Por qué? Porque existe lo que se denomina la recidiva, que va a darse de todas maneras en el paciente. Entonces, esas son algunas de las consideraciones. Ahora, para hablar un poco de un caso clínico de un paciente en crecimiento, este paciente tiene muchas de las cosas que yo quiero mostrarles en cómo uno realiza ortodoncia fija para lograr un adecuado resultado. Este paciente es un paciente con paladar fisurado, que fue tratado y también fue operado por el tema de la audición. Dólico facial, perfil recto, y había asimetría en el lado derecho. Es un resumen. El caso completo no lo puedo, por el límite de tiempo no lo puedo presentar, pero algunas características intraorales que tiene este paciente, que nosotros no podemos observar la pieza 2.2 ya que se encuentra por palatino. Se había realizado ya las extracciones de los primeros premolares cuando llegó, que se los realizó en el Seguro Social.
y todas las características intraorales que podemos ver. El canino está en una posición completamente inadecuada que no va de acuerdo a la maloclusión y hay que tomar en consideración de que este paciente no tiene una buena posición maxilar por las características del paladar fisurado que tiene. Entonces, ¿cómo manejamos un paciente con paladar fisurado? Para eso tomamos el análisis extraoral, luego el análisis intraoral, los antecedentes médicos, estomatológicos. Hasta allí logramos nuestro diagnóstico presuntivo y posteriormente pedimos los análisis auxiliares, los modelos y las panorámicas y lateral. Aquí está la panorámica donde se puede observar que tiene las piezas dentarias que van viniendo. Aquí tenía una pérdida de una segunda molar y en el caso de la radiografía lateral estricta, ¿no? Que nos aporta principalmente la longitud del cuerpo mandibular, la posición de los incisivos y la tendencia clase 3 que tiene este paciente, y también la dificultad de las vías aéreas, ¿no? Porque miren qué compresión que tiene a nivel del espacio faríngeo. Estas son algunas de las conclusiones y del diagnóstico definitivo del paciente. Llegó a los 15 años de edad con una maloclusión clase 3 por deficiencia de desarrollo maxilar. El patrón de crecimiento mandibular de predominio vertical, las mordidas cruzadas y todas las características dentales que ya les he presentado. Entonces, nuestro diagnóstico definitivo se basa en la suma del diagnóstico presuntivo más los análisis auxiliares. ¿Qué le puedo colocar a un paciente que tiene un paladar fisurado? Un Quadrelix. En realidad, a mí los Quadrelix me han funcionado bastante bien en los pacientes, puesto que he seguido las indicaciones que recomiendan, que es al instalarse y luego a los 45 días y de ser necesario a los 90 días. Ojo, acá también hay que sobrepasarse porque hay recidiva, ¿sí? Entonces ustedes tienen que sobrepasarse un poco porque va a haber recidiva en el paciente en las activaciones. O sea, llegar a sus 3 activaciones para que de esa manera reciba y luego quede en el lugar correcto. A él lo mantuve con en el Quadrelix aproximadamente 6 meses para que se mantenga todo hasta que él poco a poco fue teniendo una rotura del Quadrelix, entonces lo reemplazamos. Ya todo está. Haciendo un resumen muy rápido, para poder colocar los incisivos en su lugar, utilizamos una secuencia de arcos y posteriormente ubicamos los resortes adecuados en un arco no muy delgado para poder provocar el estímulo y la posición del incisivo. La otra pieza que se encontraba muy hacia palatino, la ubicamos, lo único que ingresaba era un botón, entonces lo fuimos llevando poco a poco, pero es un paciente que no tiene mucho hueso, ¿no? Entonces no podemos ir muy rápido, demoró bastante tiempo el hecho de irlos llevando porque hay que hacerlo poco a poco, con cuidado, porque el paciente no tiene mucho hueso. De por sí vamos a poder lograr poco a poco, y eso se ve cuando ustedes lo van llevando hacia adelante, cómo se manifiesta la encía. La encía, si es que se retrae mucho, es porque han hecho un esfuerzo excesivo, entonces lo adecuado es ir poco a poco. Es mejor ir de a poco, o sea, posteriormente tener algún mal resultado, ¿no? Aparte que el paladar, que ya se encontraba poquito a poco también estimulándose lentamente para poder llegar a su lugar. Entonces, logramos establecer el caso. Nuestro objetivo principal en un paciente es llegar a una clase 1 canina en lo que se puede y darle una salud y una mejor calidad de vida con una mejor sonrisa. Entonces, haciendo el resumen, fuimos avanzando y posteriormente culminamos el caso adecuadamente con este incisivo que definitivamente va a tener que llevar un maquillaje, pero no tiene mucho hueso, por eso quedó ligeramente en esa posición y logramos la relación canina satisfactoriamente y que el paciente pueda sonreír adecuadamente y cómo se encontraran las piezas adecuadas
en una posición adecuada, ¿no? Entonces, para hacer un poquito el resumen de lo que se logró, fue el éxito, el punto número 1 para mí fue el uso de Quadrelix, que me permitió hacer 3 activaciones para poder lograr resultados adecuados, para que no tener efectos adversos, porque cuando uno era imposible colocarle algo un poquito más agresivo. Y utilizar contención al final del tratamiento para evitar que esas piezas puedan movilizarse y ser consciente con el paciente, mira, hemos logrado colocarlos porque esta posición de los incisivos era completamente inadecuada y queremos que eso se mantenga, por eso tienes que utilizar un retenedor fijo, ¿no? Entonces, existen también, eso fue el caso del paciente con paladar fisurado, pero también nosotros podemos acondicionar transversalmente un paciente con el uso de aparatología autoligado, pero en este caso no se usó solo la aparatología de autoligado, sino se utilizó el sistema de Gainer, que ustedes lo pueden buscar del sistema Orco, donde lleva a ambos lados unos resortes que nos permitan acondicionar transversalmente al paciente. Entonces, hay diferentes maneras de realizar estímulos para poder tener resultados adecuados. ¿Qué es lo que hay que tener presente? El estado del paciente en comparación con su estado inicial. Los retenedores fijos nos permitirán no modificar las arcadas si el paciente es de sexo masculino cuando está en crecimiento, porque recuerden que ellos crecen mucho más, ¿no? El crecimiento finaliza a los 18 años y es posible que el retenedor removible ya lo deje de usar. En algunos pacientes tienen un crecimiento residual, que es un crecimiento de deslizamiento continuo que puede ser hasta los 20 años. Esta es una figura del libro también donde se observa que esta paciente, cuando es niña, cuando es adolescente y cuando ya es más mayor, cuando terminó el crecimiento, y cómo los labios van adelgazándose, cómo la nariz también se va haciendo cada vez más corta y más finita, y el rostro también cómo se va alargando, ¿no? No me acuerdo, creo que es del libro de Nanda. Finalmente, la recidiva en pacientes en crecimiento. ¿Qué sucede si hay un incorrecto cierre de espacios, si hay una insuficiente corrección de rotaciones, si hay una falta de paralelismo radicular, si hay una incorrecta metodología de contención, influencia de los cambios producidos por el crecimiento, persistencia de hábitos o de mala función muscular? La presencia de hábitos en los pacientes en crecimiento, corregirlas es muy importante porque eso va a permitir que nosotros podamos corregir los problemas de maloclusión adecuadamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo la persistencia de una interposición igual, puede ser que esa mordida abierta o ese problema vertical, que puede ser una mordida abierta, se incremente o se mantenga. Ahora, la incorrecta metodología de contención, yo sé que el paciente está en crecimiento, ¿qué es lo más correcto? Colocar una adecuada contención y que sobre todo ustedes conocen a sus pacientes y es importante que los utilice, ¿no? La falta de paralelismo radicular también. Eso es una recidiva, sí o sí. Insuficiente corrección de rotaciones y incorrecto cierre de espacios. Demórense un poco, pero logren ese cierre de espacios adecuado. Otro consejo que les doy, registren sus casos. Ahora, con un celular y un abrebocas pueden conseguir registrar todos sus casos clínicos para que de esa manera puedan decirle al paciente, tú realmente no estás cerrando el espacio, doctora, sí, porque tu canino está en una posición más adelantada y ahora, luego de un mes, ya está en una mejor posición, por ejemplo. Toda evidencia es adecuada hoy en día porque si no tenemos ninguna evidencia, ¿cómo nos vamos a poder, digamos, tener un sustento en lo que nosotros realizamos? Quiero agradecerles el día de hoy por su asistencia. Espero que tengan la oportunidad de
de poder compartir conmigo algunas de sus experiencias. Ese es mi Facebook y también mi correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención. Encantada de haber estado hoy día con ustedes. Gracias, Elizabeth. Doctora, muchísimas gracias en nombre del doctor José Manrique y del decano del doctor José Ricardo Rojas Rueda por haber dictado esta noche este tema tan interesante. Reciba el certificado, el cual le va a llegar a su correo por esta conferencia dictada el día de hoy. Muchísimas gracias. También queremos invitar a los participantes a que puedan inscribirse en el curso de la doctora. La doctora va a estar con nosotros dictando un curso de ortodoncia. Doctora, ¿podría explicarnos un poquito en qué consiste este curso que va a llevar usted a cabo? Por supuesto, Elizabeth, nosotros vamos a trabajar principalmente diagnóstico, planificación de tratamiento, casos clínicos, vamos a compartir casos clínicos en cada sesión y el objetivo es que si, por ejemplo, tengo un paciente clase 1, hablar de la literatura, de todo lo que conlleva una clase 1, cómo podemos resolverlo y apoyarlos a los participantes. Asimismo, hablar un poco de CONVIN, que es hoy en día muy importante, como yo le he tocado también en un caso clínico el día de hoy, que espero que sea el principal objetivo es que ustedes puedan resolver y tratar adecuadamente sus casos clínicos. Para consultan en el chat, ¿de qué manera les va a beneficiar llevar el curso con usted? ¿Cuál es el beneficio que les va a dar a ellos en su práctica privada? ¿Podría, por favor, completar? Bueno, principalmente la experiencia que yo tengo es que los doctores siempre me indican, doctora, ningún caso es igual a otro, ¿no? Y por más que nosotros llevemos 1, 2, 3 cursos, son tan genéricos que no son puntualmente lo que yo quiero realizar con el paciente que me llega a la consulta. Y todas las dudas que ustedes tengan para resolver, pues están para ello, ¿no? Está para ello. Muchas gracias por una vez más. Bienvenida al colegio. Y también le damos la bienvenida a todos los participantes que quieran llevar este curso tan interesante con la doctora. Nosotros conocemos la calidad de enseñanza de la doctora, lo entregada que es con sus alumnos, así que estoy totalmente segura de que ustedes van a sacarle mucho provecho a estas clases que la doctora va a dictar, porque no solamente nos va a capacitar en técnicas específicas, sino que les va a brindar su experiencia, que es lo más importante para que ustedes puedan desarrollar su profesionalmente. Doctora, muchísimas gracias una vez más. Te esperamos pronto aquí en el colegio para poder llevar el curso con usted. Muchas Antes de... gracias, Elizabeth. Gracias a los participantes por su presencia. Sé que es un poco difícil hoy por la noche, pero bueno, estoy para apoyarlos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Indicarles a los participantes que estén interesados en llevar el curso de la doctora que pueden inscribirnos a través del WhatsApp para que puedan recibir mayor información y que puedan iniciar lo más pronto posible. Recuerden que la capacidad es limitada. Muchas gracias.